Y empezamos con el tema. Entonces vamos a continuar con el tema del modelado de negocio. Estamos entendiendo de qué se trata esta parte para poder completar el material con el que podemos iniciar entregar, no iniciar, sino entregar el primer avance. Entonces, habíamos hablado que el modelado del negocio era entender ese contexto en el cual se estaba moviendo el software que íbamos a construir. Por así decirlo, era entender el contexto del problema. Entonces, íbamos a ver ciertas definiciones básicas para entender de qué se trata, cómo se puede mejorar o optimizar un proceso del negocio, porque puede que usted en este momento haciendo el modelado encuentre algún proceso que se puede mejorar desde su formación como ingeniero. Entonces usted entiende que todo puede ser visto como un sistema que tiene una entrada, un proceso y una salida. Entonces es posible que algún proceso se pueda mejorar. Entonces uno puede hacer una sugerencia de optimización del proceso, porque a veces mejorando los procesos se garantiza que el software cumpla mejor con esa función. Hay algunos procesos que no están bien estructurados y si esos procesos fallan, puede que el software, por muy bien construido que esté, también llegue a fallar y no produzca el resultado que es el beneficio hacia la empresa o la organización, que es lo que se está buscando. Luego vemos qué es exactamente el modelado del negocio en un proceso de software, herramientas que existen para modelar y un ejercicio que se propone aquí en esta parte. Entonces, dentro de las definiciones básicas, pues ya habíamos visto un poco este concepto de que era un modelo. Recuerden que el modelo es una forma en la cual nosotros representamos eh, algo que está en la vida real. Entonces, se adquiere, se representa ese conocimiento que hemos adquirido de ese algo que estamos modelando. Entonces, se puede decir que un modelo es una representación o una descripción simplificada de esa entidad o de ese proceso. En cuanto a la definición de negocio, que ese sí es algo un poco nuevo, es la actividad que provee bienes y servicios que involucra aspectos financieros, comerciales, industriales, o también yo lo complementaría allí con sociales, ¿no? Hay algunos negocios que no van orientados hacia la parte financiera ni comercial, sino hacia la parte social, hacia mejorar el estatus o el estado de vida, producir un bien o un servicio para el beneficio de toda la comunidad. Entonces, podemos decir que, en resumen, en síntesis, el modelado del negocio se trata de una técnica que nos permite representar ese funcionamiento que tiene esa organización, esa empresa, esa comunidad, hacia donde vamos a orientar nuestro software. ¿Cómo hacemos eso? Pues detectamos esos procesos de negocio, esos procesos vitales, sobre todo esos procesos donde el software va a entrar directamente a interactuar y se expresa a través de la lógica de negocio de una empresa. Entonces, podemos decir que a diferencia del modelado que se hace en diseño y análisis del sistema como tal, lo que ya habíamos visto en las fases de la construcción de un software dentro de las diferentes metodologías, el modelado del negocio está en lo que llamamos el espacio del problema. Entonces, recuerden que para entrar a solucionar un problema, la forma adecuada es primero entender de qué se trata ese problema. Los problemas a veces nosotros los vemos así, una parte externa lo que está causando los efectos más trascendentales, pero para entender el problema también tenemos que llegar a sus causas. ¿Qué lo está causando exactamente ese problema? Entonces es necesario dedicarle un tiempito a entender ese espacio del problema. Y ahí es donde entra el modelado del negocio. El modelado del negocio nos permite capturar ese espacio del problema para que nosotros tengamos una idea más general, lo podamos entender mejor y ya una vez lo entendamos y ya pasamos a dar la solución. Entonces, en el espacio de solución, que es la parte de abajo, ahí sí ya está ese análisis y diseño que se hace estrictamente del software. Entonces, en el espacio del problema interactúan todo el contexto, toda la organización, esos procesos que se involucran con el software, y en el espacio de solución, si ya solo nos centramos en lo que es el software como tal. Entonces, en el espacio del problema, obviamente vamos a tener la organización. Entonces, tenemos que detectar, lo primero que se hace es cuál es ese contexto donde se va a mover el software, dónde está el problema localizado. Entonces, normalmente las soluciones que nosotros brindamos van orientadas o a una empresa
van orientadas a una organización, a una estructura, ya sea comunidad, ya sea a un grupo de personas. Entonces tenemos que detectar a quién va orientado. Hay también que detectar dos cosas. Hay unas personas directamente involucradas, que metodologías como Scrum las llama los stakeholders, y hay otros que también son indirectamente involucrados. Entonces son personas que al final se ven afectados por ese problema. Entonces también hay que tenerlos en cuenta y que detectarlos. Por ejemplo, si usted, su cliente es una empresa, entonces usted lo llama a una empresa, le dice, venga, tenemos un problema y queremos construir un software para solucionar este problema. Entonces, la empresa es los directamente involucrados, ¿sí? Todos los que conforman, las personas que van a utilizar ese software, la alta gerencia o la administración, porque no siempre son empresas grandes, a veces son pequeñas, la administración que requiere información que entregue ese software. También tenemos la parte de los empleados que lo van a utilizar y existen otros que son los interesados que también no están directamente involucrados, los clientes de esa empresa, porque del buen o mal funcionamiento de ese software con el cual nosotros solucionemos ese problema, ellos se van a ver afectados. Entonces, un ejemplo muy común es lo que pasa, por ejemplo, en las EPS, ¿sí? Yo creo que los software más complejos, más cambiantes y más difíciles que he yo detectado en lo que he trabajado son los de salud. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro país la reglamentación para la parte de salud cambia todo el tiempo. No está bien estructurada, ¿sí? Eso se construyó más bien pensando en las empresas como un negocio más que como un bien para la comunidad. Y al tener mal estructurada su función, entonces toda esa parte de la ley y la reglamentación de salud tiende a beneficiar a la empresa y no a los usuarios. Entonces ahí siempre hay problemas, siempre llegan tutelas, entonces la gran parte de las tutelas que atienden los juzgados son por salud, porque alguien requiere un servicio y la forma en la que está estructurada la reglamentación de salud, muchas EPS pueden decir, no, no se lo presto, ¿sí? Entonces tienen que recurrir a la tutela para poder obligar a la EPS para que preste un servicio que debería prestar. Entonces, ese software que se construye sobre eso es bien complejo, porque constantemente están cambiando las reglas del juego. Cuando una tutela, un juez le dice a la EPS, tiene que hacerlo, a pesar de que la ley o la forma en la que está estructurado dice que no, entonces ahí está el problema de que el software va a tener que permitir ese tipo de cosas. Entonces, es un software complejo. Si usted le construye un software a una EPS, su cliente directo será ese EPS. Pero también están involucrados los usuarios, que son esas personas que requieren el servicio. Entonces, ellos son los directamente afectados y no involucrados en el software. Eso es lo que hay que entender en el problema. ¿Quién es el contexto? ¿Quién se ve afectado? ¿Quién es directamente? ¿Quién es de forma indirecta? Ya entendiendo eso, construimos un modelo del negocio. Entonces, como yo les decía, no es modelar todo, porque si usted empieza a modelar todo, no va a salir nunca de ahí, sino que uno detecta esos procesos vitales de negocio, como dice la definición del modelado de negocio, cuáles son los que van a afectar directamente esa solución que yo voy a construir y los llevo a través de un modelo. Entonces, la recomendación es utilizar UML porque es el estándar, pero también se pueden utilizar otros diagramas. En el ejemplo que yo les voy a mostrar después, yo creo que será mañana, no creo que alcancemos hoy, utilizamos diagramas de entidad-relación, que también son utilizados, no están dentro de UML, pero se utilizan para modelar bases de datos. Entonces, se utilizan diferentes modelos, diferentes diagramas, para poder entender esos procesos del negocio y que eso quede plasmado para, una vez más, cuando nosotros ya entremos a la solución, podamos basarnos en estos modelos para tratar de estructurar dónde se puede construir el software, dónde va a entrar a intervenir, qué personas estarán utilizándolo y todo lo demás. Ya que se hace esta parte, ya que se construye el modelo del negocio, entonces sí ya se pasa al espacio de la solución, que es lo que habíamos hablado, análisis, diseño, requisitos, bueno, todo lo demás. Y después se construye la solución, que sí ya es entrar a digitar código.
a construir un software que usted ya puede darle play y ya arranca y ya funciona. Obviamente ese software tiene que tener un proceso de validación, de verificación. Eso ya lo habíamos hablado en la parte de pruebas, cómo es la validación, cómo es la verificación, ver que el software realmente haga lo que tiene que hacer, ver que el software realmente no tiene errores, no comete, eh, no tiene problemas dentro de su construcción, dentro de su lógica de código. Entonces, eso se hace ya en el espacio de la solución. Y dentro de esa verificación y validación, uno nuevamente vuelve a coger el modelado del negocio para la parte de determinar si el software realmente hace lo que tiene que hacer, está interviniendo en los puntos exactos del proceso y si de pronto sí cumple con eso que nosotros entendimos al principio, el problema, si en verdad soluciona el problema, porque ese es el objetivo, que al final el software solucione ese problema que tiene esa organización, esa empresa, esa comunidad. Bueno, otra definición básica es la definición de proceso. Entonces podemos decir que el proceso es ese conjunto de actividades que se interaccionan para transformar una o más entradas en una salida. Obviamente eso implica recursos para poder realizar esa transformación. Entonces los recursos, recuerden que a veces son de tiempo, a veces son de dinero, a veces son de esfuerzo. Entonces hay diferentes tipos de recursos. Y entonces aquí dentro del modelado del negocio se encuentran diferentes procesos. No solo los que interviene un software, sino también los procesos que intervienen las diferentes entes que conforman esa organización, esa empresa. Entonces nosotros detectamos esos procesos vitales. Por ejemplo, si usted va a hacer un software para inventario, entonces usted detecta el proceso de entrega de mercancía. Entonces ese proceso va a tener unas entradas, va a tener unas transformaciones de esas entradas y unas salidas. Entonces hay que detectar cuáles son, cómo se hace ese proceso en esa organización, cómo se entrega una mercancía, qué personas intervienen, qué pasos se siguen uno tras otro para cumplir ese objetivo de entregar la mercancía al cliente. Entonces, eso es lo que se modela. Se puede utilizar un diagrama de actividades, es uno de los más comunes. Se puede utilizar diagramas de secuencia, diagramas de casos de uso. Eso ya queda libre a la persona que está haciendo este modelado del negocio y también al proceso, ¿no? Porque dependiendo del proceso uno dice, no, este me queda como más sencillo demostrarlo a través de un diagrama de actividades. Hay procesos complejos que pueden ser representados a través de un diagrama de estados. Entonces, todo depende de ese contexto que nosotros estamos tratando de modelar. Entonces, de eso depende el diagrama que se utilice para hacer este modelado de negocio. Entonces, recuerden, concepto de proceso es un conjunto de actividades que permite transformar unas entradas y obtener unas salidas. Eso es exactamente lo que es un proceso. Obviamente se busca que esa salida sea de calidad, ¿no? Porque a veces se producen salidas, pero no son las que esperamos. Para que algo sea de calidad, debe entregarle valor a todas las personas involucradas en el proceso, ya sean los directamente involucrados, las personas que usan ese proceso, o los que se ven afectados por él, como son los clientes, como son los usuarios externos de ese mismo proceso. Entonces, ya exactamente el proceso del negocio ya se centra a esa organización. Es un proceso que cumple con esa definición que acabamos de decir, que tiene unas actividades que permiten esa transformación de las entradas en una salida, pero esta salida ya tiene una característica especial. Esa salida es un interés que le va a generar valor para ese cliente interno o externo, como les digo, esos involucrados que están dentro de la organización o los que se ven directamente afectados por fuera. Entonces, ahí es donde está la diferencia en el proceso de negocio. Es un proceso que tiene que entregarle ese valor y a veces se olvida estas definiciones son sencillas y son básicas, pero lo contienen todo. Cuando usted construye un software tiene que generar valor. Entonces es muy triste ver que a veces profesionales construyen software solo pensando en el bien económico. No se les va a negar, a todo mundo necesitamos esa entrada económica para sobrevivir,
para seguir avanzando como empresas de software, pero ese no puede ser nuestro fin, nuestra esencia. La esencia es generar valor y ese generar valor no siempre tiene que tener pegado el símbolo de pesos. Hay otros valores que es como optimizar los procesos, que la gente se siente tranquila haciendo algo. Porque es triste que hayan procesos, hayan software que la gente se estresa utilizándolos porque no entendieron o no hicieron esta parte de generar un valor. Pueden hacerse las cosas de una manera más sencilla, pero lo complican más. Eso es lo peor que puede hacer un software. Un software lo que debe permitir es que, basado en esta gran capacidad de almacenamiento y procesamiento que tienen estas máquinas, que son los computadores, sea este computador de escritorio o otros que ya han ido avanzando hacia otros dispositivos, basado en esa gran capacidad, hacer que los procesos sean más ágiles, que sean más sencillos para el usuario. Cuando un software, en vez de volver la cosa sencilla, lo vuelve más complejo, no está cumpliendo con esta parte de generar un valor para ese cliente, ya sea interno o externo. A veces hay software que se hacen solamente pensando en las personas que lo utilizan en la organización, pero le dejan procesos muy complejos a los usuarios externos. Entonces, tampoco es eso. La idea es que se genere valor para todos, que agilice esos procesos. Entonces, en las organizaciones hay diferentes tipos de procesos. Está en la parte de los procesos estratégicos. Recuerden que la estrategia dentro de la organización es cumplir con esa misión, esa visión. Son esos planes que nos permiten alcanzarla. Entonces ya tienen una estructura más a largo plazo, valores que se generarán a largo plazo. Por ejemplo, hay misiones que dicen ser los mejores del mercado en el 2025. Entonces, esas planes que permiten lograr esa visión son los que se entran dentro de los procesos estratégicos de las organizaciones. Hay procesos netamente operativos. Entonces, si es una empresa de mercancías, entonces ahí estará la parte de inventario, la parte de producción, la parte de manejo de proveedores. Entonces, esos son procesos operativos que permiten cumplir con ese proceso, con esa operación que lleva la empresa en su misión. Hay procesos de apoyo, por ejemplo, están los procesos de gestión de calidad, de administración del cambio, de manejo de clientes, entonces todo eso son procesos de apoyo. Y procesos de gestión, pues toda organización necesita una administración, ¿no? Entonces, por muy que digan, no, es que somos una empresa que vemos de forma diferente y aquí no hay un jefe, pero siempre necesita que alguien tome esa dirección. Si no quieren ser jefes, entonces vuélvanse líderes, pero siempre tiene que haber esa administración de todos los procesos. Alguien tiene que estar a cargo, porque el problema es que cuando todos dicen, no, todos somos iguales aquí, nadie toma ese liderazgo, entonces el otro cree, no, es que lo iba a hacer el otro, lo iba a hacer el otro, nadie asume la responsabilidad. Entonces siempre tiene que haber esos procesos de gestión, ese liderazgo que gestione que todo funcione bien. Y es también un desgaste, ¿no? La administración yo creo que es una de las cosas más complejas. Alguna vez vi en una organización que un empleado de chiste, ¿verdad? Le dijo al jefe, no, es que usted se la gana suave, solamente viene a ver a que nosotros hagamos las cosas. Pero tener la responsabilidad de que todo cumpla, cumplir con el cliente, cumplirle a los empleados con el pago, cumplir con que la empresa no se hunda, cumplirle al gobierno, que más encima las pequeñas empresas les sacan impuestos, les ponen un poco de trabas. Todo eso es una carga que tiene la administración. Entonces puede que no esté haciendo el proceso manual que desgaste físicamente a la persona, pero créanme que las personas que se encargan de la administración tienen un gran desgaste intelectual y una gran responsabilidad y no todo el mundo es capaz de asumir ese liderazgo y de asumir ese peso en los hombros, ¿no? Porque si ellos no cumplen bien con esa administración, no mantienen la empresa a flote, la empresa se hunde, ellos serán los directamente responsables, asumirán consecuencias legales y también económicas y también pues verán desmoronado el sueño de construir una empresa. Entonces, el proceso de gestión también es algo complejo, algo de mucha responsabilidad. Bueno, dentro de todos estos procesos hay de diferentes tipos. Hay procesos comerciales, entonces cuando son empresas que se dedican a la venta y compra de productos, pues entrarán este tipo de procesos.
parte de clientes, entonces organizaciones que manejan clientes siempre tienen que tener esa parte de las solicitudes del cliente, que el cliente esté satisfecho, que se haya cubierto con la necesidad, hacer seguimiento a lo que, cómo se está atendiendo al cliente. Producción, algunas empresas producen diferentes bienes o servicios, entonces están los procesos de producción. Entrega de producto, entrega del servicio, ¿sí? Entonces, organizaciones que se dedican a producir diferentes elementos de uso, entonces hay que ver cómo va a ser esa entrega del producto al cliente. A veces el producto es muy bueno, pero no llega a tiempo, entonces eso genera todo un retraso en el proceso, genera que los clientes se enfaden con la organización y que tal vez no sigan comprando los productos. Entonces, la entrega del producto también es muy vital. Otras veces el producto sale muy bien de la fábrica, sale en óptimas condiciones, pero en el transporte lo dañan, entonces el cliente dice, no, eso que venden no sirve, y es porque se dañó durante el transporte. Ejemplo de eso, los productos de tipo alimentos son muy delicados de transportar. Si son cosas que a cierta temperatura se dañan, entonces es posible, salió muy bien de la fábrica, pero a la persona ya le llegó ya han dañado el producto. Entonces, la entrega de productos y servicios también es algo muy crítico, un proceso muy importante dentro de las organizaciones. Y la postventa, como les decía en la clase pasada, hay muchos que se olvidan de esta parte y es muy vital. Entonces, hacer seguimiento con el cliente, decirle si está satisfecho con el producto. Lo que se ha tomado actualmente en esta parte de las postventas son las encuestas, ¿no? Entonces, uno compra algo y por lo menos a mí me ha pasado, llega el correo, por favor, regálanos 5 minutos para contestar esta encuesta y le preguntan a uno si está satisfecho con el producto, qué le mejoraría. Todo eso es manejo de postventa. O, por ejemplo, a los clientes sugerirles, ya sé que al cliente le gusta este tipo de productos, entonces yo le envío y le digo, vea, ahora tengo estos productos, están con descuento, para ver si se puede otra vez lograr otro tipo de venta allí con el cliente. Eso es manejo en postventa. Recuerden que si tienen alguna... Profe, Sí, dime. pero esa parte de ahí en realidad es que se vuelve cansona, como por lo menos los de Movistar. Yo tuve que Movistar me tocó que cancelarla porque esos Movistar llaman y llaman a cada rato y uno dice por lo menos vamos a empezar con pagando 70 y cuando se da cuenta debe 150 y no sabe de Sí. dónde. O sea, Ujú. esa parte sí me parece bastante difícil de solucionar o de trabajar con ella. Sí, hay que tener mucho cuidado con la postventa porque como lo que dices, no volverse cansón con el cliente porque entonces en vez de tratar de capturar al cliente, lo que hacen es aburrir al cliente, entonces ya después ya no quiere saber nada de esa empresa. A mí también me pasó, yo tenía en mi celular un plan del Claro, tenía yo, y empecé pagando 30 y terminé pagando 55. Entonces yo fui y cancelé eso y me pasé a otra alternativa. Yo tengo Flash ahora en mi celular y me llamaban los del Claro, pero me tenían al rojo, o sea, me llamaban todo el tiempo. Entonces yo cogí y ya me aburrí, entonces le dije, mire, lo que pasa es esto. Yo con ustedes terminé pagando un precio y al final terminé pagando otro completamente diferente. En el que tengo ahora no, yo voy y recargo lo que quiero y activo un plan de acuerdo a eso que tengo. Y si me aburro de ese plan, al otro mes voy y lo cambio, le digo y no me están subiendo el precio, ¿sí? Si quiero lo dejo sin plan y él no me pone problemas, no me está llegando mensajes, vea, usted está en mora, vea, usted está esto, no tengo ningún inconveniente. Yo ya estuve con ustedes y no pienso volver ni por nada. Entonces, hágame el favor y déjeme llamarme porque si no, yo mejor los voy a denunciar porque esto ya es acoso, le dije yo. Después de que les dije eso, dejaron de llamar. Porque en verdad sí, o sea, ya me tenían aburrida, me tenían al tope. Todo el tiempo me llamaban, como que les dan una lista de clientes que se cambian del plan a unas personas y como que les dije, les doy comisión si convencen a esta gente y se la pasan llame, llame, llame y se vuelven canzones. Entonces, esta postventa hay que ser delicado con el cliente. Hay que saber manejar. Manejar a las personas es muy difícil porque no todos somos iguales, no todos nos gustan las mismas cosas y tampoco la idea es aburrir al cliente, eso tampoco es el objetivo. Yo he visto cosas, por ejemplo, me Profe, llega el buenos correo días. electrónico. Sí, dígame.
Es que también a veces ellos a usted le pintan lo fácil y no le muestran todo lo que tiene el contrato como tal. Entonces eso es lo que lo molesto. O sea, ellos le dicen a usted, va a pagar tanto, pero el contrato que tiene por debajo, eso no le dicen. Exactamente. Entonces cuando usted ve la factura le choca porque viene con todo. De pronto hasta le dicen que de lo que usted tiene le van a aumentar el resto. Y usted pero ellos no le hablan del resto, sino que pagan tanto. Y usted no le están diciendo que con lo que usted tenía acumula con todo y no le dicen. Claro. Entonces ellos son así. Sí, ese afán que tiene a veces de vender, ¿no? Las personas venden por solo cumplir una meta o por cumplir una comisión y entonces no le dicen al cliente todo lo demás. Y ya uno ya metido en el cuento, ya firmado que sí acepta, entonces ya es más complicado salirse, ¿no? Ya le ponen trabas para poderse salir del cuento. Entonces sí, es la parte de que no se hacen los procesos bien. Sí, al cliente hay que decirle todas las cosas, lo bueno y lo malo. Tiene que saber esa parte. Listo. Hay otras cosas que yo he visto en la postventa son las promociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, escríbete, coloca tu correo electrónico y te damos descuentos. Entonces, así la gente está recibiendo información y por esos descuentos o esos puntos que a veces, por ejemplo, manejan otras empresas, ¿no? Usted va acumulando puntos y después redime premios. Son cosas que hacen. O a veces yo he visto, vean, denos unos minutos, conteste esta encuesta y participe en una rifa de un bono o de alguna cosa. Entonces, con ese tipo de cosas tratan de manejar al cliente, de obtener información, porque ahora vivimos en un afán en que nadie tiene tiempo, ¿sí? Uno escucha y lo más común es que la gente dice, no, es que no me queda tiempo. Entonces, hay que convencer al cliente de que te dedique ese tiempo dándole también algo de a cambio, ¿no? Entonces, esa es otra estrategia un poco más, más adecuada para esa parte. Listo. La parte de mejora. Cuando uno hace ese proceso de modelar el negocio, es probable que usted se dé cuenta que hay procesos que se pueden mejorar de alguna forma, ¿sí? No directamente con la parte del software, hay cosas que no involucran, no ameritan software, porque a veces hay gente que dice, no, todo quiero sistematizarlo y todo tiene que sistematizarse. No, hay cosas que se pueden hacer mejor de una forma más ágil manualmente, entonces no ameritan un software. Entonces, también nosotros podemos entrar a hacer mejoras o optimizar esos procesos. Usted le puede decir al cliente, vea, la forma en la que se está haciendo esta parte sí involucra una parte de software, pero también podemos mejorar ese proceso de negocio que está sobre el software para que el software funcione de mejor manera y solucionemos este problema. Eso se puede hacer, obviamente. Entonces, si el software mejora, si el proceso mejora, el negocio va a mejorar. Entonces, todo es y ahí es donde entramos nosotros con nuestra esencia, que somos ingenieros de sistemas. Todo es un sistema y un sistema está conformado por partes que juntas cumplen un objetivo. Si usted mejora todas las partes, entonces todo el sistema va a mejorar. Así funcionan los negocios. Los negocios están conformados por diferentes partes que son los procesos. Una de esas partes será el software, pero si todo el proceso y todo el negocio mejora, el software hará bien su trabajo. Entonces, si usted detecta que hay algún proceso que se puede cambiar, pues optimícelo. Si le dan la carta blanca, como decimos nosotros, el visto bueno, si le dan la autorización para que usted pueda mejorar el proceso, se hace. ¿Cuál es el primer inconveniente que uno encuentra a veces en esas partes? Esa resistencia al cambio, esa inercia, ¿no? Entonces, muchas personas, muchos empleados están acostumbrados a hacer los procesos de cierta forma, a veces están haciéndolo mal, pero como se enseñaron y siempre lo han hecho ahí, así, de esa manera, entonces tienden a tratar de seguir haciéndolo de esa forma. Entonces, a veces optimizando procesos, en lo que yo poco me he involucrado, es difícil cambiar esa, ¿no? Esa inercia por continuar haciendo las cosas mal. Saben que está mal, pero lo siguen haciendo de la misma manera. Igual de todas maneras, nosotros si podemos sugerir una optimización del proceso, si nos dan carta blanca desde la administración, pues excelente. Entre mejor estén todas las cosas funcionando dentro del negocio, mejor funcionará la parte del software. ¿Listo? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué pasó? Ahí está. Entonces, ¿cómo se mejoran los procesos? Como siempre, yo he dicho, primero hay que pensar antes de actuar. Hay que construir un plan. Entonces va la parte de la planeación. Eso es vital en cualquier cosa que uno haga. Luego de la parte de la planeación,
va el hacer. Entonces, ahí en la planeación uno estructura, uno le dice al cliente, vea, podemos mejorar este proceso si en vez de hacer las cosas así, y entonces ahí es donde uno entran esos modelos que ya construyó en UML o de otra manera con otro estándar, pero se recomienda el UML. Si se hacen los procesos así como se siguen haciendo, obtenemos este resultado. Pero usted puede optimizar esto. ¿Qué tal si lo hacemos de esta forma? Entonces, eso entra en planeación. Si el cliente te dice sí, cambiémoslo, entonces va el hacer. Entonces ya usted tiene que entrar con los directamente involucrados, explicarles el proceso, se estructura el proceso, se deja la documentación para que si de pronto se llegan a cambiar las personas involucradas, pues el que llegue sepa cómo hacerlo. Entonces entra el hacer, entrar a modificar el proceso. Después del hacer viene el evaluar, porque a veces uno dice en el papel o en el modelo, por así decirlo, parece que las cosas se hicieran mejor de esta forma, pero llega, implementa el proceso y entonces uno tiene que ver si fue cierto, si se optimizó el tiempo, si se optimizaron los recursos, si se optimizó el esfuerzo, si se mejoró el proceso o no. Hay que tener en cuenta que siempre que se hace un cambio, pues a veces se gasta un poquito de tiempo porque las personas todavía no lo hacen de forma mecánica, entonces se demoran un poquito en cómo es que era que tocaba hacerlo, hay que hacer esto, 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 esto. Pero ya una vez le van cogiendo como el hilo a la cosa, entonces ya las cosas se van agilizando y ya se puede hacer esa evaluación. Entonces hay que esperar un tiempo, no se puede hacer, implemente el proceso hoy y mañana evalúo. No hay que dar un tiempo para que el proceso y vaya cogiendo como ese engrane, como que vaya calentando y vaya funcionando. Entonces entra a evaluar. Si se mejoró o quedamos peor, a veces ocurre. Y dependiendo de esa evaluación, pues siempre se trata de mejorar, siempre se trata de evolucionar. Por muy bien que estén las cosas haciéndose, siempre hay forma de mejorarlas constantemente. Entonces, siempre va el proceso de mejora. Y nuevamente, volvemos a la planeación. Entonces, alguien puede decir, esto es un círculo vicioso. Sí, es un círculo vicioso. Siempre tenemos que estar avanzando, siempre tenemos que estar evolucionando. Las cosas que se estancan tienden a hundirse. Entonces, para poder mantenerse a flote, hay que estar constantemente haciendo ese proceso de optimización de los procesos del negocio. Puede que nosotros nos contraten por un tiempo limitado y solamente alcancemos a optimizar algo, pero siempre habrá forma de seguir optimizando. Si ustedes son dueños de sus empresas, qué bueno fuera, más adelante tengan en cuenta eso. Siempre traten de estar mejorando y de estar avanzando. No se queden estancados, porque a veces puede que las cosas funcionen bien, pero todo a nuestro alrededor está cambiando constantemente. Entonces, ese cambio constante implica que nosotros nos adaptemos a él y hay que hacer esos procesos de optimización. Entonces, aquí tenemos las siguientes premisas. Si el negocio cambia, obviamente cambiará el proceso. Entonces, hay veces que cambia el gobierno la normativa. Entonces, si cambia la normativa, tenemos que cambiar el negocio y cambiar el proceso de cómo se hacen las cosas. A veces cambian los clientes. Por ejemplo, los clientes a los que estábamos dirigidos ya no es nuestros clientes más fuertes, sino que empiezan a surgir nuevos clientes. Las nuevas generaciones empiezan a ser los nuevos clientes. Y ellos cambian, tienen otra forma de ver las cosas, de cómo querer que se hagan las cosas. Entonces, ahí el negocio tiene que cambiar y también los procesos. Puede que cambie el contexto. Por ejemplo, lo que nos pasó ahora el año pasado, eso fue un cambio tenaz. Nos cambiaron el contexto en muchas cosas y eso implicó que muchos negocios cambien y cambien sus procesos. Las empresas que fueron capaces de adaptarse han sobrevivido. Muchas empresas les dio tan duro, estaban tan sumergidas en las formas en las que hacían las cosas que no pudieron seguir a flote. No se adaptaron, no optimizaron, no cambiaron y se hundieron. Entonces, lastimosamente, muchas empresas murieron entre el año pasado y principios de este. Otras nuevas surgieron, ¿sí? También está ahí esa parte del negocio y del proceso. Entonces, si el negocio cambia, cambia el proceso. Si el proceso cambia, obviamente el software tiene que cambiar. Y ahí va entonces
la justificación de por qué yo siempre les digo que los software no pueden ser tan rígidos, siempre tienen que dejarle como esa flexibilidad, ya sea para crecer o para adaptarse. Entonces hay que dejar ese cierto punto donde el software se pueda como anchar un poquito, porque siempre hay ese cambio. Entonces, el ser humano tiende a querer que las cosas sean estáticas y no son. Nuestro mundo cambia constantemente de forma física y de diferente forma de cómo se hacen los procesos. Entonces, hay que tener esa parte de la flexibilidad para la adaptación del cambio. Profe, Dígame. esto, lo del cambio, la flexibilidad, eso me quedó claro con los books que usted nos enseñó. A nosotros nos tocó sobre ese book de la fecha y eso Ajá. fue impresionante. Entonces, sí, siempre hay que dejar espacio para un cambio. Sí, siempre hay que tener en cuenta que las cosas pueden cambiar. Y el software, uno piensa, no, este software dura unos 2, 5 años. Hay unos software que prevalecen en el tiempo. Entonces, hay que también dejarle ese espacio para que él sobreviva más allá de lo que uno puede creer. Bueno, entonces, ¿qué interviene dentro de esta parte del modelado del negocio? Entonces, está la parte del modelado de los clientes. ¿Cuáles son las necesidades que tienen los clientes? Ya lo vimos, hay clientes que son internos a la organización, hay clientes que son de forma externa, entonces están esas otras personas que se involucran. Hay que tratar de entenderlos, se hace una parte de negociación, entonces se habla con ellos. Yo creo que en esta primera parte de aquí, en este pedacito que está aquí de la parte del software y los requerimientos, la comunicación es vital. Si usted no tiene una buena comunicación, búsquese a alguien que sea bueno haciéndolo, pero alguien tiene que hablar con los clientes. O sea, yo he escuchado a veces compañeros que me dicen, no, es que yo para sentarme a programar lo que quieras, pero yo no voy a hablar con la gente. Entonces, ahí hay un problema. Si usted no es capaz de comunicarse con las otras personas, no entiende qué es lo que ellos necesitan. Y entonces usted no puede capturar esos requerimientos que el software tiene que cumplir. Y si no los tiene bien capturados, puede que sea usted muy bueno diseñando y construyendo y haciendo pruebas, pero pruebe que usted llegue acá al final y tenga algo que no solucione el problema a la gente. Entonces, esta parte inicial que la vamos a ver nosotros en la siguiente unidad, en lo que nos queda del curso, es muy vital. Y escuchar es importantísimo en esta parte. Hay que entender a los clientes. Una vez llega ya todo emocionado y dice, no, yo voy a charlar con mi cliente, ¿no? Y uno se encuentra con diferentes tipos de clientes. Hay unos que no te sueltan nada, ¿no? Entonces uno va y dice, ¿cómo son los procesos? Y no quieren hablar. Alguna vez fuimos a alguna empresa y dijimos, bueno, y vamos a hacer esta parte del modelado del negocio. Necesitamos entender los procesos para poder construir el software. Entonces nos dijeron, no, lo que pasa es que nosotros somos una empresa exitosa y nosotros no compartimos los procesos porque si nosotros le compartimos a ustedes los procesos, de pronto van y se montan su propia empresa. Era una empresa que no tenía nada que ver con nosotros. O sea, yo, ¿por qué me voy a montar una empresa de esas? Pero entonces ellos dijeron así, ahí hay un problema grave porque uno entonces le toca trabajar con lo que se tiene. Con lo poco que nos dijeron, nos tocó construir el software. La verdad, tampoco nos dejaron hacer pruebas, solo le entregamos, entonces ahí es difícil manejar con esos clientes que no te quieren decir las cosas. Hay otros que hablan de más, ¿no? Le cuentan a uno la vida, le cuentan a uno de todo, le hablan de política, entonces ahí también hay que tratar de abstraer lo que en verdad uno necesita para el software de tanta información. Entonces a veces de mucha información que te entregan hay que sacar lo que en verdad uno requiere. Y hay otros que creen que nosotros somos medio magos, ¿no? Eso pasa. Entonces, por ejemplo, ahorita en la universidad que está todo este problema que salió, esa tutela que montaron por el asunto del rector y entonces dijeron, no, hay que hacer votaciones virtuales. Listo. Entonces van y dicen, no, las votaciones virtuales en un mes, como si fuéramos magos para hacer un proceso de votación virtual que ni siquiera los grandes países como Estados Unidos ha logrado implementar. Ni siquiera Estados Unidos ha logrado implementar un sistema exitoso de votación. ¿Por qué? Porque garantizar que la persona que vota a través de un sistema virtual en verdad sea esa persona es completamente complicado. No es que no se pueda hacer, pero es complicado.
Montar todo el sistema que capture la votación de mucha gente y que tome los resultados y que entregue esos resultados, que permita la veeduría de otros entes externos. O sea, eso es algo complejo, ¿no? Y entonces hay gente que cree, no, eso en un mes lo hacen, ¿cómo no van a poder? ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que manejarlas en la parte de requerimientos de software. Entonces, esto se trata, por eso aquí dice la palabra negociación. Es casi una negociación con el cliente entre lo que él nos entrega, entre lo que él cree que nosotros podemos hacer y lo que en verdad sí podemos entregar. Entonces hay que negociar lo que en verdad se puede hacer. Ya que se tienen los requerimientos, entonces ya se pasa a diseño, construcción, pruebas, codificación, mantenimiento, bueno, todo lo demás. Este es el proceso de software que ya hemos venido viendo a lo largo del curso. El modelado del negocio está justamente acá, montado encima de ese proceso de software y es vital para la parte de los requerimientos. Entonces, cuando nosotros entendamos el contexto del problema, el contexto de la organización, este proceso de requerimientos nos va a quedar más sencillo y va a ser más óptimo. Vamos a capturar los requerimientos porque ya entendemos cómo funciona esa organización, cómo funciona esa empresa, cómo funciona esa comunidad. Entonces, ahí ya nos queda más fácil hacer este proceso y podemos garantizar que este proceso del requerimiento del software está bien hecho. Esto, hagan de cuenta, es como los cimientos de una estructura. Si los cimientos están mal, de ahí para arriba todo se nos cae. Puede hacer una muy linda casa y usted colocarle los mejores pisos y los mejores acabados. Pero si los cimientos están mal hechos al primer terremoto, todo se te viene al piso. Entonces, los requerimientos de software son vitales. Y ahí es donde yo no entiendo cómo hay gente que no hace este proceso, sino que de una vez se salta acá. Llega a construcción, hacen las cosas sin cimientos. Yo no sé cómo esos software sobrevive. Yo creo que no sobrevive. Entonces, eso es lo que hay que entender aquí, en resumen. Estamos viendo el modelado del negocio y es lo que te permite entender el contexto y entonces tú harás mejor esa parte de los requerimientos del software. Ahí es donde él entra dentro de todo el ciclo de vida del sistema. Bueno, entonces, dentro del modelado del negocio se pueden detectar tres diferentes tipos de modelos que se pueden construir. Hay modelos de información. Los modelos de información nos muestran cómo ese recurso tan vital, ahora la información se volvió más importante que el mismo dinero. Cómo ese recurso tan vital de la información, entonces va viajando durante el proceso, ¿sí? Por ejemplo, cómo una información de un cliente pasa desde la captura, se envía a la parte de pedidos, se envía a la parte de entrega, entonces, cómo esa información viaja. Esos son los modelos de información. Todo este boom que hay ahorita con WhatsApp, que todo el mundo dice, no, es que me voy a salir de WhatsApp porque WhatsApp ha sabido capturar nuestra información. ¿Qué pasa? Porque la gente no lee las condiciones. Cuando uno instala algo siempre dice, ¿acepta condiciones, términos? Sí, dice, acepto. Y pasa de largo. ¿Ya los ha leído? Sí, le pone uno y nunca los lee. Entonces, ahí en esa parte donde dice, está cómo van a utilizar su información. La ley, por ejemplo, aquí en Colombia determinó que todas las organizaciones tenían que decirle a las personas cómo utilizaban sus datos personales. Y entonces a uno le empezaron a llegar un poco de cosas, correos, y cuando uno iba a los supermercados le hacían llenar cosas diciendo que aceptaba cómo se trataban los datos personales. Y la gente, ay, qué pereza esto que lo ponen a hacer a uno. Sí, 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 lo que sea, pero siga, véndame lo que necesito. Y entonces usted está entregando la información y no entiende cómo la están manejando. Entonces, ¿qué pasa ahorita con WhatsApp? Todo está con el boom. No, es que WhatsApp ha sabido capturar información, que WhatsApp está pendiente de lo que uno dice, de lo que uno hace. Y resulta que es que no es nuevo, es que eso ya lo venían haciendo hace tiempo. Sino que ahora entonces sí le exigieron que por favor la gente acepte que usted está manejando la información de esa forma. Y entonces ahí fue que la gente se puso a decir, bueno, ¿y qué es que están haciendo? Y a alguien se le ocurrió abrir
esa parte de cómo se estaba manejando esa información y se dio cuenta que ellos capturan la dirección IP de tu celular, dónde estás todo el tiempo, cuántas veces entras al celular, qué cosas compras, que a qué cosas le das me gusta, todo eso. Y entonces la gente empezó a decir, ay no, ¿cómo es posible que estén capturando esa información? Pero es que cuando usted instala este tipo de servicios que supuestamente son gratis, no son gratis. La persona que construyó WhatsApp, si bien lo hizo en un principio con el atractivo de que tú gratis podías compartir información y mensajes con otras personas, una mensajería instantánea, y todo el mundo dijo, ay, qué chévere, y empezó a descargar la aplicación, esa fue la forma en la que te la vendieron, que era gratis, pero por debajo tiene un valor para la persona que construyó ese software. ¿Cuál es ese valor? Capturar información de la gente. Ese es el valor. Entonces, esa información se ha vuelto un valor muy importante y ese tipo de organizaciones como WhatsApp, como Facebook, como Google, venden esa información, se la venden a las empresas. Mire, yo le puedo decir a usted qué tipo de personas les interesan los productos que ustedes venden y así ustedes van a la fija y se los ofrecen a gente que sí pueden comprarles. O mire, yo tengo personas que pasan 10 horas en un celular. Créanme que es cierto. En promedio las personas pasan más de 10 horas diarias en un celular. Tengo personas que pasan 10 horas diarias y yo puedo hacer que vean su mensaje o vean su propaganda como unas 3 o 4 veces al día. Imagínense cuánto puede vender. Y entonces ahí está el negocio de ese tipo de empresas que supuestamente usted gratis utiliza esos servicios, pero en verdad por debajo está esa información viajando. Entonces, el modelado de la información nos permite eso, ver cómo la información viaja dentro de un proceso, dentro de la organización. Hay otro tipo de modelado que es de comportamiento. Entonces, ¿cómo se comporta los diferentes elementos de esa organización? ¿Cómo se hace un proceso? Estos son los más comunes, los de comportamiento son los que la mayoría de nosotros capturamos. Un proceso, por ejemplo, el producto se produce dentro de la fábrica, luego viaja a la bodega. En la bodega entonces se hace el proceso de embalaje, por lo general se llama, se empaca, y entonces ya va a distribución y de distribución se entrega al cliente. Entonces, comportamiento, cómo se comportan cada uno de los estamentos, cómo va cambiando las cosas. Otro tipo de modelado es el modelado de estructura. Entonces, cómo está estructurado, cómo es la jerarquía dentro de la organización, cuáles son las personas que la conforman. Estas personas dependen de quién, esa misma persona depende de otra persona. Entonces, por ejemplo, hay un modelado, un ejemplo del modelado de estructura son los organigramas. Los organigramas nos muestran la estructura de la organización. Entonces, así podemos capturar. Y todo ese tipo de cosas conforman el modelado del negocio. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta ahí en esa parte. Hoy los he escuchado, no los he escuchado, es el problema, están como muy calladitos. Hablen, hablen, muchachos, hablen. Hablen, hablen, ninguno habla. ¿Alguien ha hecho esos procesos? ¿Alguien ha hecho algún modelado del negocio? Pues, profe, yo principalmente no, porque como le decía que día, nosotros todavía por lo menos nos habíamos estado trabajando, nos habían dicho por lo menos resuelvan este taller y ahí tienen las herramientas Ujú. y resuélvanlo. Sí. Así como hemos trabajado, ya ahora es que ya sabemos que toca que hacer unos modelos, que toca que hacer una investigación prácticamente, ya pues es diferente. Sí, lo que pasa es que ya Ah, cuando uno ya sale de afuera como profesional, ya no hay quien le diga, vea, hay que hacer estos. Uno mismo tiene que ir a buscar qué es lo que hay que hacer. Creo que alguien más quería participar. Sí, profe, ¿me escucha bien? Sí, ahí ya te escucho. Pues nosotros en el SENA hicimos pues como un proyecto con todo pues su juguete supuestamente, Ujú. pero en realidad hicimos un modelado, pero a mí me quedó pues ciertas dudas en cuanto a
al desarrollo de eso. Entonces, por eso yo una vez le hice una pregunta a usted, que uno cómo se daba de cuenta de que un modelado estaba bien hecho. Ujú. Entonces, pero de igual manera se hizo, pero estuvo muchos cambios porque pues el profesor de una u otra forma tenía pues como esa falencia en esa parte y en muchas otras partes. Entonces, en realidad no daba pues como esa seguridad en lo que él decía o como explicaba las cosas. Entonces a uno le tocaba mucho que estar investigando, estar mirando cosas, pero pues no es lo mismo, ¿no? Entonces lo hacíamos de una manera, después empezábamos como a modificarlo porque pues nos dábamos de cuenta de que no era así y pues al final quedó algo pues como usted decía, algo más entendible que descriptivo que mostraba pues los diferentes procesos y actividades que se hacían en el proyecto, en el modelado lo reflejaba. Entonces, pues, pero de igual manera, pues no fue algo de que se explicó y pues uno lo hizo, y no que fue teniendo muchos cambios. Por ejemplo, lo del diagrama de clase que yo le decía a usted de que a lo primero pues tocó que prácticamente hacer cada variable, cada cosa, y después nos dimos de cuenta de que en realidad no era así, sino que pues era algo más global de los procesos que realizaba el software, lo más significativo, como una abstracción de lo que hace. Entonces, eh, pero pues ahí se hizo, profe. Listo. Bueno, ahí como para decir cómo uno ve que lo que uno hizo, todo el proceso de software en verdad funciona. Eso se ve cuando usted soluciona el problema, ¿sí? Entonces, una vez va a las empresas, como les digo, entrega software y uno no sabe si en verdad solucionó porque hay empresas muy cerradas. Hay otras que sí le dicen a uno. Entonces, a mí por lo menos me pareció muy chévere, me sentí bien cuando ahora hace poco me contactó una empresa a la cual le hice un software por allá en el 2010, imagínense, eso fue hace 11 años, y me dicen, vea, todavía funciona el software, pero ahora pues el gobierno sacó esta parte de facturación electrónica, no sé si ustedes se han enterado, ahora tienen que facturar en una página de la DIAN y todo tiene que ir por allá por la DIAN, entonces ahí sí ya la flexibilidad del software ya no dio hasta allá, o sea, ya no es capaz de ir a la facturación electrónica. Entonces me dijeron, ahora tenemos que adaptar el software o construir uno nuevo. Ahí va a tocar construir uno nuevo porque será muy difícil que ese que estaba se adapte. Pero entonces ahí es donde uno dice, bueno, este software desde el 2010 y uno es 2021, duró 10 años. Entonces, algo se hizo bien ahí en esa parte, porque el software le solucionó al cliente el problema y lo siguió utilizando y sobrevivió tanto tiempo. Entonces, ya llega un punto donde la adaptación ya no puede el software, pero entonces hicimos bien el proceso. Entonces, mírese que a veces la validación no se puede ver ahí al instante. ¿Cómo no se puede dar cosas de que uno está haciendo bien el modelado? Con la parte de comunicación con el cliente. Por ejemplo, en esto del modelado del negocio, uno va a capturar el proceso y entonces va y le dice al cliente, ve, usted hace las cosas así, y uno lo verifica. Entonces, las personas que trabajan constantemente dicen, sí, así se hacen las cosas. Entonces, así uno puede validar con la gente que lo hace. Es como uno puede validar. Entonces, por eso es que yo les digo, a veces la comunicación es vital con el cliente. Si usted no se comunica con él, pues le va a quedar la duda de si en verdad usted lo que capturó era o no era, y no hay forma de validarla. Otra cosa que se puede hacer es ir allá y darse cuenta si en verdad las cosas se hacen así. Porque hay veces que las personas dicen, no, es que nosotros cumplimos con el procedimiento estándar y entonces hacemos la verificación, la validación, y una vez se da una vuelta por allá y se da cuenta que a veces se saltan pasos, ¿sí? Entonces, esa es otra forma de verificar. Todo este tipo del modelado tiene que ver también con una captura de la realidad, y hay veces que uno no captura todo, porque uno no puede verlo todo. Hay que tener en cuenta que nosotros somos seres humanos y tenemos ciertas limitaciones, sobre todo si son en ese tipo de empresas donde tratan de esconder las cosas porque saben que las están haciendo mal, y entonces a veces tratan de esconder la información. Entonces ahí uno a veces hace un modelado, pero resulta que no refleja en verdad la realidad.
¿qué se puede hacer? Uno no se puede quedar aquí toda la vida haciendo el modelado del negocio porque hay que seguir pasando. Como si ustedes ven, es un proceso largo, modelado del negocio, luego hay que pasar a requerimientos, análisis de diseño. Hay que seguir pasando a las siguientes fases, no nos podemos quedar estancados en uno. Se hace lo que se puede, como siempre se hace en la vida, uno hace lo mejor que puede. A veces se va a equivocar, sí, a veces va a hacer las cosas mal. Y eso también hay que entenderlo uno como profesional. A veces hay gente que se da palo por eso. No, hice mal eso, ¿cómo es posible? Soy un mal profesional. No, hay muchas variables que intervienen en este tipo de software, tantas cosas que si uno mira, creo que no les he mostrado el manifiesto del caos. El manifiesto del caos muestra de todos los proyectos de software que se construyen, cuántos llegan a feliz término, cuántos mueran en el proceso, cuáles llegan al final, pero resulta que no solucionaron el problema. Y uno se da cuenta que es un porcentaje muy bajito. O sea, de la cantidad de proyectos de software que se construyen en el mundo, son muy poquitos los que en verdad llegan al final. Entonces, ¿por qué ocurren esas muertes o por qué ocurren esos software fallidos? Por muchas cosas. A veces se hacen mal los procesos de parte de uno, a veces la gente con la que uno trabaja le oculta información y entonces uno cómo hace allí si uno nunca supo esa parte. Entonces hay factores externos que intervienen, hay nuevas leyes que se construyen, las empresas a veces cambian de prioridad o uno va construyendo un software y le cambian el proceso, eso a veces sucede. Entonces, todo ese tipo de cosas intervienen. Uno hace lo que mejor puede y tiene que confiar en lo que está haciendo y tiene que seguir, hay que seguir avanzando. Y a veces los proyectos que ustedes sigan, sean de software o sean de otro tipo, a veces fracasan. No es que yo quiera decir, no, es que van a fracasar, sino que quiero que no se vayan a dar palo porque a veces la gente fracasa y dice, yo no sirvo para esto, tira la toalla y se va a hacer otra cosa. Entonces, no es eso. Cuando usted fracase, entre a evaluar qué pasó, ¿sí? Trate de detectar qué fue. Se hizo mal el proceso, se capturó mal la información. Hay gente que fracasa y le echa tierra a eso y no quiere volverlo a ver y no quiere volver a hacer esas cosas. Y no, eso no es. Es entrar a ver qué fue lo que pasó y aprender. De los fracasos hay que aprender para que la próxima vez que hagamos de nuevo algo parecido, no cometamos el mismo error. Y es probable que esa próxima vez que lo hagamos, entonces las cosas se hagan mejor. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los niños pequeños? Cuando están aprendiendo a caminar, si ustedes han tenido la posibilidad de estar cerca de un niño chiquito, cuando aprenden a caminar se caen y se caen muchas veces y se golpean las rodillas, se abren hasta la boca porque caen de frente, pero ellos se vuelven a parar y lo vuelven a intentar, porque si no lo hacen, nunca van a aprender a caminar. Lo mismo pasa con esto de software. A veces habrán proyectos donde caigan, se den de frente, pero hay que pararse y volverlo a hacer porque al final entonces se aprenderá a caminar y se aprenderá a hacer software. Es un proceso de aprendizaje, de mejora continua. En todo en la vida es así. Entonces, qué bonito fuera que más adelante ustedes me digan, no, profe, sí, yo tengo mi empresa de negocio y ya tengo varios software funcionando. Eso para mí sería la satisfacción y la validación que hice bien algo aquí explicándoles a ustedes todo esto. Bueno, listo. No sé si tengan algo más que complementar ahí o continuamos. Bueno, entonces, este modelado de negocio que yo les estoy hablando, estos modelos de cómo viaja la información, cómo se maneja la información dentro de la empresa, entran a formar parte o ese cimiento de lo que nosotros conocemos como los requisitos de información. Más adelante, ahora que les explique cómo se capturan requisitos de software, hay tres tipos de requisitos. Unos son de información, otros son requisitos funcionales y otros son requisitos de calidad. Entonces, los requisitos de información se cimientan en ese modelado de información que nosotros capturamos de la empresa. Entonces, ¿cómo viaja la información en la empresa? Entonces, yo tengo esos requisitos de información. De ese modelado de comportamiento, ¿cómo se hacen los procesos? Entonces, uno obtiene lo que se llaman los requisitos funcionales. Y de esa estructura obtiene requisitos de calidad. Porque, por ejemplo, si usted se da cuenta que va a ser un proceso de ventas y que esa persona depende directamente de un administrador, entonces ese administrador te va a entregar unos requisitos, unas
cosas que debe cumplirse el proceso en cuanto a calidad. Entonces, de ahí se obtiene lo que se conoce como requisitos de calidad. Entonces, el modelado del negocio nos da como ese cimiento, nos entrega esa información para el primer paso en la construcción de software, que son los requerimientos de software. Y sobre esos requisitos de software se construye todo lo demás. Entonces, es un proceso vital que tiene que darse. Hay que entender un problema para solucionarlo. Esa es la esencia del modelado del negocio. Entender el problema para que después nosotros podamos solucionarlo a través del software. Luego de los requisitos, pues ya va análisis y diseño. Entonces, eso ya va. Hay una trazabilidad del proceso, ¿no? Entonces, una cosa que yo quisiera que ustedes entiendan es que este modelado del negocio, si bien se modelan procesos que no tienen que ver 100% con el software interviene, pero se capturan cosas un poco más grandes que él, hacen parte fundamental del software. Eso se utiliza, ¿sí? Eso que usted gasta, ese esfuerzo, ese recurso, ese tiempo que gasta haciendo el modelado del negocio, le va a servir a usted después para hacer los requisitos funcionales, para hacer el análisis, para hacer el diseño. Entonces, todo eso está unido de una forma directa. Diagramas que se pueden utilizar aquí en esta parte del modelado del negocio, pues los diagramas UML. En los diagramas de información se utilizan mucho los diagramas de objeto. Eso no significa que usted no lo pueda hacer de otra forma o con otro diagrama, pero por lo general lo común es que se use un diagrama de objetos. En los diagramas de comportamiento el que más se utiliza es el diagrama de procesos. También he visto yo el diagrama de actividades, también se usa aquí en esta parte. Y en la parte de estructura se utiliza un diagrama de paquetes. De esos que vimos en unas clases pasadas, el diagrama de paquetes se utiliza aquí en la parte de estructura. También yo he visto en estructura se utiliza el organigrama de la empresa. Eso también es completamente válido. En los diagramas de información también he visto los diagramas entidad-relación. También es completamente válido. Sirven cuando ya hay una base de datos. Si no hay base de datos, no le va a servir un diagrama entidad-relación. Bueno, ¿qué herramientas tenemos aquí en esta parte del modelado del negocio? Entonces, para construcción de notaciones, ya hablamos que como diagramas podemos utilizar UML, pero notaciones de cómo se utiliza, cómo se llaman las cosas, podemos utilizar estos lenguajes. No vamos a entrar en detalle en ellos porque no saldríamos de aquí nunca y hay que seguir avanzando con el proceso, así como se hace en el software. Pero quiero que ustedes sepan que existen. Si de pronto ustedes necesitan más información, pues los buscan, todos son muy conocidos. El BPMN, que es la notación de modelado del proceso de negocio de la OMG, entonces está esa notación, ya te dice exactamente cómo se llama cada una de las partes que se pueden utilizar en modelado. Está el del BPMI también, que se llama BPML. Hay algo que tienen en Estados Unidos que les encanta las siglas, ¿no? Siempre casi todo tiene siglas. Entonces, esos son los tipos de notaciones. El BPL, que es también de IMM y Microsoft, ellos utilizan esta notación, este lenguaje. Y está el UML, pues que es como el estándar que más se maneja, que es el estándar que maneja la OMG. Este también lo maneja OMG. UML. Entonces, el lenguaje modelado del negocio, si ustedes se toman el trabajo de dar una lectura a ese libro que yo les compartí, ese libro te dice cómo tienes que nombrar cada una de las cosas. Entonces, notaciones y lenguajes se pueden utilizar cualquiera de los estándar. Para construir organigramas también hay muchas. Se puede, mira, aquí está el diagrama entidad-relación, el que les decía de las bases de datos. Se puede utilizar UML, se puede utilizar cualquiera de estos tipos de organigramas lo puede utilizar. Entre más conocido sea el estándar que usted utiliza, va a ser más sencillo que personas de afuera se lo entiendan, ¿sí? Porque recuerden que esto para poderlo validar hay que estárselo mostrando al cliente. Entonces, entre más simple sea ese lenguaje o esa notación que usted está utilizando, será más sencilla que la otra persona le entienda y que le dé a usted la retroalimentación de que sí está bien hecho o que si le falta algo, si hay que complementarle algo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Herramientas, pues aquí también nos están mostrando las herramientas que nos sirven para construir UML.
En la imagen que está ahí, esa es Architect, Enterprise Architect. Es una muy buena herramienta, el pero que tiene es que es pagada, ¿sí? Eso es lo que tiene de malo Architect. Pero si ustedes tienen la posibilidad de trabajar con ella, nosotros en algún proyecto de software compramos una licencia, un servicio temporal. Ahora todo se está manejando el software por lo general por servicio. Entonces uno compra por un tiempo la licencia y uno la puede utilizar. Compramos una licencia temporal y es muy buena. Podemos hacer muchas cosas. Te ayuda mucho con todo el proceso. Si no, si el presupuesto no te da para tanto, pues hay otras herramientas como DIA que yo les mostraba con las cuales se pueden hacer los diagramas. Obviamente requieren un poquito más de esfuerzo y un poquito más de trabajo, pero se pueden trabajar perfectamente en ese tipo de herramientas. En la herramienta en Enterprise Architect, usted le dice, voy a construir un modelado del negocio y entonces le dice, debe tener estos tipos de cosas, debe tener contextos, debe tener objetos, debe tener estos diagramas de flujo y entonces a uno le va como construyendo los diagramas que tiene que hacer, le muestra lo que ya hizo en otros diagramas y uno lo puede arrastrar y lo puede pasar. Entonces, esas son las ventajas de esas herramientas. Como le digo, la desventaja es que hay que pagar por la licencia. Bueno, aquí está esta parte. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud de esta parte. Si no, les voy a dar stop aquí para poderles compartir. Yo tengo, ahorita no tengo licencia para Architect. Yo bajé solamente la versión de 30 días como para mostrarle más o menos cómo funciona. Y ya no me abre. Ah, no, ahí está. Ustedes pueden descargar esta herramienta de internet, pero les va a bajar una licencia de 30 días y a los 30 días se bloquea. Y hay unas cosas que no están disponibles. Entonces, venga, les comparto por aquí. Mira, esta es Architect. Entonces, ella aquí te permite seleccionar, mire, de todos los tipos de modelos que uno puede construir. Vean, modelos básicos, modelos de UML. Mira, aquí están todos los modelos de UML. Uno ya coge, entonces, por ejemplo, le dice diagrama de actividades. Le da doble clic y él ya le abre el diagrama y aquí ya le muestra exactamente los símbolos que se pueden utilizar dentro de un diagrama de actividades. Mire, él le muestra ya directamente la barra de tareas. Si uno, por ejemplo, le dice diagrama de casos de uso, entonces él le abre aquí uno donde construirlo y aquí le muestra, mire, ya está el símbolo de actor, uno coge y lo arrastra. Ya está el símbolo de edad del actor, le puede colocar toda la información del actor. Ya está el símbolo del caso de uso. Lo arrastra. Ahí le crea, tiene casos de uso de prueba. Mire. Entonces, es una herramienta un poquito más avanzada. Si ustedes ven el día que se los mostré el otro día, es un poquito más limitado lo que uno se puede hacer. Esta es más grandecita, ya puede permitir todo ese tipo de cosas. Si de pronto ustedes están en algún tipo de proyecto que les da como para comprar una licencia, es una muy buena herramienta. Por ejemplo, del dominio. A una referencia, creo. Aceptar. Entonces, el diagrama del dominio, todos los que se pueden construir, mire los diferentes estándares que se pueden utilizar. Entonces, es una herramienta muy completa que nos permite muchas cosas. Entonces, si la pueden utilizar, bien. Y si no, uno trabaja con día. Y si no, trabaja como en los viejos tiempos, con hojita y papel. Eso no hay ningún problema. Las herramientas están para poder utilizarlas entre más avanzadas, pues nos permiten como nos ayudan más o nos ahorran esfuerzo en lo que nosotros estamos haciendo, pero la herramienta no hace el trabajo lo hace uno con el conocimiento que uno ha adquirido. Y ese conocimiento, la idea es que ustedes aquí adquieran una base
pero se adquiere es poco a poco con la experiencia. Haciendo las cosas es como se adquiere. Bueno, entonces no sé si ustedes tengan alguna otra duda, alguna otra inquietud ahí con esa parte. Lo que sigue es que les voy a mostrar un ejemplo desde principio a fin, desde la construcción de los requerimientos hasta la construcción del código y la puesta en funcionamiento. Es un software que hicimos con un compañero, nos tardamos de 2 a 3 meses en construirlo, en hacer todo el proceso. Lo hicimos con todos los estándares, con los diagramas UML que requerimos, que pensamos que eran los más adecuados. Entonces yo lo uso aquí como un ejemplo para que ustedes vean cómo se hace un software con toda esta construcción del modelado del negocio, captura de Profe, requerimientos y todo. Dígame. 2 personas se echaron 3 meses, profe. Sí, porque era Uy, pequeñito. esa Era captura pequeñito. de requerimientos es mucha, profe. Uy, no, bravo. No, eso depende del software. Como siempre yo he dicho, depende del software. Ese que yo les voy a mostrar ahorita era una funcionalidad que necesitaban de un software que ya estaba funcionando. Entonces, ellos tenían un software funcionando, un software de ventas, y necesitaban uno que les entregara reportes. Entonces, es un pedacito de software, es un software chiquitico prendido a otro más grande. Por eso nos echamos 3 meses. Si fuera un software más complejo, usted se puede echar más tiempo, o sea, depende del software, ¿sí? El tiempo depende del software. Es pequeñito y también por eso me sirve a mí para mostrárselos a ustedes de ejemplo, porque un software grande pues tiene muchos diagramas y tiene un poco más, una estructura más compleja en el documento. Pero entonces, sí, el tiempo depende del software, ¿ya? Eso como para contestar, por eso nos echamos 3 meses nomás. No sé, ¿alguna otra duda? Voy a ir abriendo por acá. Pues nos manda el software también. Yo se los mando, pero resulta que yo aquí lo descargué en este equipo, porque cuando trabajé en ese software lo hice en otro, y ya hay unas cositas que no me funcionan porque resulta que como no está el otro software, como les digo, este es como un pedacito que está prendido al otro. Entonces ya hay cosas que ya no funcionan. Pero yo se los mando si ustedes quieren para que tengan como Claro, una idea, profe. una Cómo se idea, claro. construye. Ese está hecho en Java. Ese fue hecho en Java. Entonces, yo les voy a compartir, ahorita les voy a compartir como la parte inicial. Mañana ya les explico todo con todo el asunto. Listo. Miren, entonces, este proyecto, como les digo, es una parte chiquitica. Era un módulo de consulta para una empresa distribuidora de agroquímicos. Entonces, ellos ya tenían un software funcionando. Había un software que hacía la parte de ventas, que ya estaba manejando clientes, estaba manejando proveedores, estaba manejando facturación. Entonces, ese software grande hacía esos procesos, pero ellos no tenían cómo hacer la consulta, ¿sí? Consultas de la información, cómo extraer información de ellos. Entonces, resulta que en ese tiempo, cuando nosotros hicimos este software, el gobierno había sacado una disposición que este tipo de empresas tenían que estar dando constantemente unos informes mensuales. Cuáles eran los tipos de producto que estaban vendiendo, cuáles eran a los clientes a los que estaban entregando. Entonces, la persona que se estaba haciendo cargo de eso era el departamento de contabilidad. Y ella dijo que necesitaba algo porque con lo que entregaba el software solamente les permitía, el que estaba en ese momento, les permitía ver factura por factura y en orden de consecutivo de factura. Era todo lo que les permitía ver. Entonces a esta persona le estaba quedando de para arriba. Por ejemplo, le decían, el gobierno decía cuántos agroquímicos, por ejemplo, de glifosato está vendiendo en el mes. Y entonces a esa persona le tocaba ir factura por factura, ir contando cuántos habían e irlos apuntando. Entonces le estaba quedando muy complicado hacer esos reportes. Para eso, esa fue la necesidad de construir el software. Nosotros detectamos como actores que iba a estar directamente involucrado la persona del facturador, que era una persona que se encargaba de diligenciar las facturas en el sistema, y pues teníamos información de él, de nombres, apellidos, cédula, dirección, teléfono. Actores del sistema solamente estaba él. Mire que es pequeñito el sistema, no intervenía nadie más. Los requerimientos que detectamos así a primerazo, esto lo hicimos así de carrera, en un ratico,
necesitaban listar facturas por producto. Entonces, el software que tenían en ese momento listaba facturas por consecutivo, pero ellos necesitaban decir, por ejemplo, glifosato. ¿Qué facturas tenían glifosato? Y que muestre las facturas de un listado de qué facturas tenían glifosato en un periodo de tiempo. Entonces, capturamos ese requisito. Mire, solamente le pusimos nombre. Resumen, listar facturas que contengan un producto específico. Entradas, el producto. Entonces había que dar el nombre del producto o el código del producto. Y las salidas eran todas esas facturas, una lista de facturas que tenían, que habían vendido ese producto. Otro requerimiento que tenían era que necesitaban, por ejemplo, saber un cliente qué facturas había generado en un periodo de tiempo, porque a veces tenían clientes que perdían las facturas. Y cuando iba a la parte de la persona que se encargaba de cobrar, le decían, uy, yo no tengo esta factura, vuélvamela a enviar. Entonces, al facturador le tocaba ir buscándola una por una hasta encontrar cuál era la factura de ese cliente. Entonces, ellos necesitaban que si le daban el nombre de un cliente, este módulo sacara lista de facturas de ese cliente, que ese cliente haya facturado en un periodo de tiempo. Entonces, la entrada era el cliente, ya sea por cédula o por nombre, y la salida era el listado de facturas de ese cliente. Luego estaba listar facturas por periodo de tiempo. Entonces, el gobierno nacional les pedía informes mensuales, pero entonces ellos decían que querían de pronto consultar en 3 meses, en 6 meses, porque también se les ofrecía para otros procesos. Entonces, los dejamos para que ellos seleccionaran el periodo de tiempo de forma dinámica, o sea, que ellos dijeran en un día, un mes. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Solicitar una fecha de inicio y una fecha final. Entonces, eso era lo que se estaba pidiendo. Y se entregaban las facturas que se hubieran desarrollado, todas las facturas que estuvieran comprendidas en este rango de fechas, en la fecha de inicio y la fecha final. Necesitaban facturas por codificación, entonces había veces que se les perdía la factura, tenían el código de la factura, por ejemplo, la factura 1125, pero necesitaban precisamente encontrar esa factura. Entonces, quedando el código de la factura, apareciera. Eso también era otro requerimiento. Y pues otros requerimientos que ya nosotros detectamos es, por ejemplo, si vamos a hacer una lista, entonces necesitamos configurar esa lista, que se puedan seleccionar algunas, no todas. Entonces eso es lo que permite aquí, permitir seleccionar columnas que se quieran visualizar en la lista. Ya fueron cosas que nosotros pusimos de acuerdo a la experiencia. Seleccionar algunas facturas de la lista. Ellos de pronto miraban 10 facturas, pero solo necesitaban una o dos, entonces que se permitiera esa parte de seleccionarla. Abrir esas facturas seleccionadas, entonces ya yo tengo las facturas en una lista y él quiere verlas, abrir la factura tal y como la mostraba el sistema, entonces dándole doble clic, abría la factura del sistema. Entonces ahí están facturas seleccionadas y facturas completas visibles. Guardar un conjunto de facturas, entonces que pudieran seleccionar algunas y llevárselas en un archivo para poderlas trabajar de pronto en la casa. Eso nos decía la persona encargada de eso. Yo quiero descargar estas facturas, llevármelas a mi casa y en la casa hago el informe. Entonces, permitir guardar las facturas. Imprimir un conjunto de facturas, sobre todo para esos clientes que a veces se perdían las facturas. Entonces, seleccionar unas facturas, imprimírselas para volvérselas a entregar en físico. Entonces, mire, capturamos 9 requisitos en total. Es un sistema chiquito. Es un módulo pequeñito que se prendía a otro sistema. El sistema original lo habían hecho en PHP, funciona en páginas web. Tengo entendido que aún funciona. Este que nosotros hicimos, lo hicimos en Java. Entonces, esto fue lo primero. Fuimos a hacer esa primera reunión, nos dijeron, vean, necesitamos este sistema. Entonces fuimos y anotamos todas estas cosas y creamos esto. Estos cuadritos que tenemos aquí, estos ya los tenemos, son unos formatos que uno tiene, entonces solamente lo pega y solamente le cambia el nombre y le cambia el resumen y las cositas. Entonces, hicimos este documento en Word y con eso nos fuimos a trabajar. Eso fue lo primero que hicimos el primer día que fuimos. Con esto le hicimos una propuesta a la persona encargada de la empresa. Allá había una administración y habían unos dueños, eran 4 dueños, me acuerdo, allá en esa empresa. Entonces nos llevamos esto, le hicimos unos diagramas iniciales y les dijimos, vamos a construir esto, nos demoramos tanto tiempo, vale tanto. Y entonces ya esas personas ya dijeron sí.
Entonces, si ya contratamos con nosotros y ya continuamos con todo el proceso de la construcción del software. Entonces, este es el ejercicio que les voy a mostrar. Se los voy a mostrar mañana porque ahorita ya se nos acabó el tiempo, ya son las 8:41. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud del tema que es el modelado del negocio. Aquí les voy a mostrar todo. Modelado del negocio, captura de requerimientos, análisis, diseño, codificación, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo el proceso se los voy a mostrar. El tema que vimos fue modelado del negocio. El tema que vamos a ver después es requerimientos y los otros procesos de software los verán en las otras asignaturas que vienen después. Pero yo aquí les voy a mostrar con este software chiquito todo el proceso para que se hagan una idea de cómo se construye todo de principio a fin. Bueno, no sé si tengan alguna duda, algo más. Pues yo no tengo, no, profe, pero uy, estoy pensando imagínense 3 meses para un programa bien pequeño con todos los requerimientos, pues estamos hablando. Sí, con todos los requerimientos. Ujú. Sí. Uy, y profe, y disculpe que le pregunto, simplemente como por información, y más o menos cuánto cobraron ustedes por un trabajo así, sabiéndose que han invertido 3 meses de su tiempo. Bueno, lo que pasa es que nosotros nos gastamos 3 meses ya en ponerlo en funcionamiento, pero no es que nos hubiéramos dedicado solo a él, ¿sí? Teníamos otros proyectos, también esa es la razón de la que se tomará 3 meses. Habían otros proyectos en los que estábamos trabajando. Entonces, las personas a las que les hicimos el software les dijimos eso, bueno, nosotros tenemos más cosas que hacer, nos echamos 3 meses, ¿les sirve? Entonces ellos dijeron, sí, sí nos sirve. Y en ese precio, sí, sí nos sirve. Entonces nosotros lo hicimos. Eran para unos conocidos, ¿no? Si hubiera sido para alguien aparte, hubiéramos cobrado más. Nosotros cobramos esa vez 1.000.000 de pesos, cobramos por ese pedacito de software. Los cobramos eso. No fue, eso fue hace 4 años. Hace 4 años hicimos ese software, lo tengo yo ahí. Lo uso para explicar porque me gusta como es chiquito. En un solo documento tengo todo. Análisis, diseño, requerimientos, diagramas, UML, todo lo tengo en uno solo compacto y entonces me sirve para explicar la parte de la cátedra. Otro software que tengo están partidos. Tienen un documento de requisito de sistemas, un documento solo para los requisitos, un documento de análisis, un documento de diseño. Entonces es más difícil ir mostrando documentos independientes. Eso fue lo que cobramos en ese tiempo. Ahorita valdría más. Y si no fuera para un conocido, créame que yo le cobraría mucho más. Porque es tiempo y Pero, esfuerzo. profe, Ujú. saquemos a un lado lo del conocido. Digamos que es para una persona, para algo normal, ¿cuánto cobrarían? Por hacer ese software ahorita, yo creo que ese software valdría 2.500.000 de pesos. Valdría ese software. Para hacerlo fijo. Lo que pasa es que hay que entender algo. Ahorita ha cambiado un poco la metodología de contratación. Entonces, ya por lo general ya no se está vendiendo software, tenga y llévese. Se está vendiendo software ahora por servicio, no por uso. Por ejemplo, con eso que estaban hablando ahorita de la parte de las votaciones, entonces decían que había una empresa Stenda que podía brindarle a la universidad ese apoyo para votaciones, pero entonces que ellos cobraban por servicio. Le daban, le permitían a la universidad hacer este proceso de votación para rector y listo, se acababa. El software no era de la universidad, solamente le daban el soporte tecnológico para que hicieran el proceso, le entregaban el resultado y cargaban todo y se iban, ¿sí? Entonces, ahora ha cambiado un poco la metodología de construcción de software. Si, por ejemplo, un software como ese de votación se hiciera para la universidad, eso costaría unos 100, 200 millones de pesos. Pero dicen que como es por servicio, que podría costar de 50 a 70 millones, ¿sí? Entonces, cambia. Si es por servicio, como solamente es un uso, es menor. Si es para que se lo lleven, entonces es mayor. Pero ahorita la tendencia en software es que se venda por servicio, ¿sí? Usted va, monta el software durante un tiempo específico y después se lo lleva. Eso es lo que hace. Ahora, ¿contesté tu pregunta o no la contesté? Pues sí, 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 señora, sí. Pero es que yo por lo menos lo que analizaba era el tiempo, ¿sí?
Pero también como usted me dice que tenían otros proyectos, o sea, quiere decir que todo el tiempo no se lo invertían a ese No, software. no, todo el tiempo no le invertimos ese software. Teníamos otros proyectos vigentes. Y eso es muy importante cuando ustedes tengan, ya vayan allá a hablar con un cliente, sean honestos con el cliente, porque hay veces que dice la gente, no, este es un software sencillo, yo lo hago en 15 días o lo hago en un mes, ¿sí? Pero resulta que usted tiene otras cosas y le queda mal al cliente. Entonces es mejor que usted le diga, vea, tengo otros proyectos y ahorita yo se lo puedo entregar, pero me demoro este tiempo. Y de una vez dígale, sea sincero con el cliente. Dígale, tengo otras cosas que hacer y me demoro todo este tiempo. Hay posibilidad de hacer negocio, lo hacemos así. Si no, no. Eso fue lo que nosotros hicimos en ese momento, porque las palabras exactas que le dijimos en ese momento a las personas es que si no, no queremos quedarles mal. ¿Sí? El software se puede hacer en menos tiempo, pero como estamos ocupados, nosotros podíamos cumplir en este tiempo. ¿Les sirve a ustedes? Uno ahí es la posibilidad, a veces la gente por no querer perder el negocio, por así decirlo, se aprieta, pero ese es un grave error que comete. Usted se estresa porque tratar de hacer las cosas en un tiempo menor al que requiere, eso genera mucho estrés y va a quedar mal, ¿sí? Uno ya va adquiriendo experiencia de cuánto tiempo le toma y que si está haciendo otras cosas, cuánto tiempo más o menos se demora. Entonces, nosotros le dijimos de 2 a 3 meses, no me acuerdo exactamente el tiempo, creo que los hicimos como en 2 meses y medio, algo así, y se lo entregamos. Pero sí, sí nos tomó ese tiempo porque estábamos haciendo otras cosas, no solamente estábamos haciendo eso. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? Bueno, listo muchachos. Entonces son las 8:48. Yo creo que ya es más que justo que por el día de hoy dejemos allí. Ya nos vemos mañana. Mañana les muestro todo el paquete de este programa. Yo tengo el código, no lo tengo aquí, pero yo lo tengo. Yo se los comparto si ustedes quieren y les sirven para guiarse. Yo se los comparto. Por mí no hay ningún Sí, inconveniente. profe, porfa. Bueno, Pero debe pensar bastante. ¿Será que aguanta enviarlo al WhatsApp no, eso o tocaría por Drive. Eso yo lo subo a Drive y yo les comparto un enlace del Drive. ¿Listo? Ok, perfecto. Bueno, listo muchachos entonces. Ya nos vemos mañana. Que estén muy bien. Hasta luego. ¿Con qué tema empezaríamos mañana, profe? Mañana voy a empezar con esto. Les voy a mostrar el ejemplo de principio a fin. Todo. Desde requerimientos, modelado del negocio, requerimientos, cómo hicimos el análisis, el diseño. Les muestro el proyecto aquí en Architect. En ese tiempo teníamos licencia, lo hicimos en Architect. Todos los diagramas. Architect permite crear un proyecto y dentro del proyecto construir diferentes diagramas. Yo les muestro el proyecto en Architect. Les muestro más o menos el código fuente en Java que lo construimos y en eso nos tomamos mañana la clase. ¿Listo? Sí, señora, hasta mañana. Hasta mañana, que estén muy bien entonces. Ya nos No, vemos. profe. Hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego.